Emanuel Di Gioia está acorralado en el patio, con la espalda contra la fría pared de ladrillos, mientras Janina Silly le grita en la cara que es un miserable, y Charlotte Canilla le tira a la cara una hoja de cuaderno arrugada donde está escrito con su propia letra el plan para eliminar a todos sus supuestos amigos justo antes de la final. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país nos estás mirando. Para entender cómo se llegó a este momento de tensión absoluta e insoportable en la casa de Gran Hermano Argentina Generación Dorada, tenemos que retroceder un par de días y analizar el comportamiento de Manuel, quien venía jugando un juego silencioso, calculador, al parecer demasiado frío para el resto de los participantes. Todo comenzó el martes por la tarde, cuando la mayoría de los participantes estaba descansando tranquilamente en la piscina o en el patio. Emanuel, creyendo que las cámaras de los rincones más alejados del jardín no captaban audio, se acercó a Manuel Ibero y a Bren Sarmiento para revisar lo que él llamaba su Biblia estratégica. Lo que Emanuel no sabía es que Charlotte Caniggia, que siempre está al acecho de cualquier movimiento raro en la casa, se había escondido detrás de los arbustos del quincho para escuchar una conversación que, según ella, involucraba a su círculo más cercano. Charlotte escuchó claramente cómo Emanuel le explicaba a Brian y a Manu que el grupo de las chicas, específicamente Catalina Cherkassky, Jennifer Galvarini y Solange Abraham, eran sus escudos humanos. Según la lógica fría de Manuel, él debía mantenerlas contentas, hacerles creer que eran sus aliadas más fieles y usarlas para que ganaran las competencias de inmunidad, asegurando así que el target nunca cayera sobre él. Pero lo peor estaba en la segunda parte del plan, donde Emanuel detallaba con lujo de detalles que, llegado el momento de la semifinal, él mismo iba a convencer a Gisela Pintos y a Nerea López de votar contra Manuel Ibero, traicionando al único que le había dado su palabra de lealtad absoluta, todo para garantizar su propia silla en la gran final. Charlotte, al escuchar esto, no lo dudó ni un segundo y salió de su escondite. Corrió directamente al dormitorio de las chicas y llamó a Janina Silly, a Andrea del Boca y a Cincia Francisquielo. Les contó todo lo que había escuchado, pero como si esto fuera poco, Charlotte recordó que Manuel siempre deja sus papeles con anotaciones secretas debajo del colchón de su cama. Aprovechando que Manuel estaba en el patio, Charlotte entró al dormitorio, levantó el colchón de Manuel y encontró una hoja doblada donde él había escrito un esquema con los nombres de todos los participantes, marcando con una cruz roja a aquellos que pensaba usar y con una cruz negra a los que planeaba eliminar sin piedad. Entre esos nombres estaba el de Andrea del Boca, a quien Emanuel describía como demasiado emotiva e inestable para llegar a la final, y el de Luana Fernández, a quien consideraba una amenaza física imparable. Con la hoja en la mano, Charlotte y Janina organizaron la emboscada perfecta. Esperaron a que Emanuel terminara de hablar con Brian y Juan y Caruso en el patio y lo acorralaron sin salida. Cuando Janina le leyó en voz alta las palabras exactas que él había escrito sobre traicionar a Manu y usar a Titi como escudo, Emanuel se quedó pálido y sin palabras. Intentó balbucear que era solo un juego, que eran anotaciones de un estratega y que no había que tomarlo literal, pero la casa ya estaba alborotada y nadie le creía. En ese momento, la voz inconfundible de Santiago del Moro resonó por los parlantes de toda la casa, citando a todos los participantes al living principal para una reunión de emergencia. Al entrar al living, Emanuel se encontró con la mirada de profundo reproche de Andrea del Boca, quien tenía los ojos llorosos y le dijo que se sentía profundamente decepcionada porque ella lo había cuidado y protegido como a un hijo durante estas semanas. Catalina Cherkassky, furiosa, le recriminó que se hubiera burlado de su inocencia y de su esfuerzo en las competencias, mientras que Solange Abraham le dejó en claro que la confianza en la casa se había roto para siempre. Gisela Pintos y Stephanie Pereira, que también estaban en la lista de herramientas manipulables de Manuel, decidieron darle la espalda y cruzarse de brazos, negándose a dirigirle la palabra. Por otro lado, Franco Zunino y Tamara Paganini intentaron mediar, argumentando que al fin y al cabo esto era un reality show y todos piensan en estrategias. Pero la crudeza de las palabras de Manuel y la frialdad con la que había planeado destruir a sus compañeros generó un clima de toxicidad insoportable. Matías Hansen y Sebastián Cola observaban la escena desde el sofá, analizando cómo este movimiento cambiaba por completo el panorama político de la casa, mientras que Juan Carlos López y Mariela Prieto susurraban entre ellos sobre lo peligroso que era tener a Emanuel sin aliados reales. Leandro Nigro y Alejandra Magluf
coincidían en que el error de Emanuel fue no cuidar su discurso, porque en un entorno donde los micrófonos captan hasta el suspiro más leve, dejar pruebas físicas de una traición es un suicidio estratégico. Nerea López y Luana Fernández simplemente se limitaron a mirar, sabiendo que ahora Emanuel era el enemigo número 1 de la casa, y que ellas estaban a salvo de sus garras por el momento. La situación escaló cuando Santiago del Moro decidió pasar por la pantalla gigante del living el audio original que las cámaras habían captado en el jardín, donde se escuchaba a Emanuel diciéndole a Brian Sarmiento que las emociones de Andrea son un lastre y hay que sacarla del medio antes del top 5. Al escuchar su propia voz traicionándolo, Emanuel bajó la cabeza, reconociendo que no tenía escapatoria. La bronca de Yanina Silly estalló en insultos, llamándolo cobarde y falso, y la tensión fue tan alta que los productores tuvieron que intervenir por los parlantes para pedir que mantuvieran la calma y se retiraran a sus dormitorios a reflexionar. En los 10 días posteriores, el ambiente en la casa se volvió completamente irrespirable. Emanuel intentó acercarse a Manuel Ibero para pedirle perdón, pero Manu le cerró la puerta en la cara, dejándole en claro que la lealtad para él no era un juego. Jennifer Galvarini, por su parte, organizó una reunión en el patio con las chicas para dejar en claro que ninguna de ellas volvería a dirigirle la palabra a Emanuel, creando un bloque sólido en su contra. Incluso Brian Sarmiento y Juan Caruso, que eran sus cómplices en el plan, decidieron tomar distancia para no salpicarse con la furia del resto de la casa, entendiendo que aliarse con él en ese momento era un error suicida. En mi opinión personal, Emanuel cometió el error más garrafal que puede cometer un jugador en la casa de Gran Hermano. Subestimó la inteligencia y la capacidad de observación de sus compañeros y, sobre todo, olvidó que en este juego la empatía y el vínculo social son tan importantes como la estrategia pura. Está bien jugar fuerte, está bien tener un plan para llegar a la final, pero hacerlo pisoteando los sentimientos de quienes te abrieron las puertas de su casa y te dieron de comer en la mesa es una falta de respeto enorme. Emanuel pensó que era el jugador más astuto de la generación dorada, pero terminó demostrando que no sabe leer el clima social de la casa y ahora va a tener que sobrevivir en un entorno donde todos, desde Andrea y hasta Charlotte, van a querer verlo nominado y eliminado semana tras semana. El juego cambió para siempre y la traición va a tener un precio muy alto que Emanuel va a tener que pagar en las próximas nominaciones. Seguí la página y comentá parte 2.